Vamos a ello, Federico, vamos, Federico. Buenas Federico, noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿cómo estás? Oye, estás en esa boda interminable, Federico, en la que En no los acaba viernes. nunca. Vas todos los viernes a bodas, estás siempre con Me tu caso los chaleco, viernes, es te casas los viernes. el anticipo del fin de semana. Ay, Dios mío. Federico, cuéntame por favor que ya ha acabado el confinamiento en Buenos Aires. No solo no ha acabado, sino que ha empeorado. O sea, los argentinos tenemos el récord de la virtud de ir para atrás. Siempre se puede estar peor. Lamentablemente, o sea, no solo no acabó el confinamiento, sino que ahora se endureció la cuarentena en Buenos Aires. No me O sea, digas. retrocedimos, fuimos para atrás. Pero ¿cómo? Las pocas, En qué aspecto habéis retrocedido? bueno, las pocas restricciones que se habían levantado, como la apertura de algunos locales o el permiso para que la gente pueda salir a hacer running en un horario muy raro, de 9 de la noche a 7 de la mañana. O sea, esas pocas liberaciones se fueron restringiendo. ¿Y por qué se restringieron cuando ya llevamos 106 días de cuarentena? O sea que ya estamos en el récord mundial de la cuarentena más larga. Se restringieron 106. 106 días. Se restringieron con una premisa muy cuestionable, que fue que estaba el sistema de salud, básicamente en el AMBA, en el área metropolitana, en riesgo de colapso. Entonces, ¿por qué digo que era muy cuestionable la premisa? En primer lugar, porque entramos a la cuarentena con la justificación de las autoridades de que era el proceso necesario para darle tiempo a mejorar el sistema de salud. Y 106 días después nos dijeron que hay que retroceder porque estaba en riesgo de colapso. Pero entonces, ¿de qué sirvió el confinamiento, Fede? Bueno, evidentemente el confinamiento sirvió para que los números no sean tan, digamos, Elevados. terroríficos como en otras latitudes, ¿no es cierto? Pero evidentemente no sirve como único mecanismo de lucha contra la pandemia. Pero además, entramos en la fase estricta, ahora hasta el 17 de julio, con una ocupación del sistema de salud que ronda el 60%. Y había autoridades de la provincia de Buenos Aires asustando, diciendo que estábamos a cuestión de días de ver cadáveres apilados. El nuevo confinamiento, este más estricto, empezó específicamente el 1 de julio, hace 3 días, y ya nadie habla del potencial colapso del sistema de salud. Entonces, pero no solo es lo incómodo de estar, digamos, restringidas las libertades por tanto tiempo, sino que ya la situación económica es francamente desastrosa en Argentina y es probablemente peor el daño que se está causando que quizás el que se quiere evitar. O sea, Argentina, solo en el mes de abril, la economía cayó 26%, solo en el mes de abril. O sea, la situación es realmente muy, muy, muy preocupante y no se puede entender cómo las autoridades piensan que la única manera de combatir la cuarentena es con de combatir la enfermedad con el confinamiento. O sea, desde que empezó esta fase más estricta, el Estado pone todo su énfasis en reducir la circulación de las personas en el AMBA. Entonces, ¿qué hace? Batallones policiales en el límite de la provincia de Buenos Aires con la ciudad de Buenos Aires, pidiéndole a todo el mundo un certificado estilo soviético que hay que tener para poder salir a la calle. Militares con armas largas en esos retenes, vigilando como si ahí hubiera delincuentes, cuando en realidad lo que tendrían que estar haciendo es eventualmente mantener las restricciones, el distanciamiento, por supuesto, y los batallones deberían ser no de militares con armas largas, sino de rastreadores y testeadores, cosa que no está pasando en gran medida. Entonces es como que estamos presos de un solo mecanismo que se reveló, que ya se demostró insuficiente, digamos, y que está científicamente comprobado que per se no alcanza únicamente para combatir esta pandemia. O sea, al día de hoy, si el virus no se muere solo en Argentina, o mejor dicho, en el AMBA, no tenemos otra posibilidad que seguir confinados. Es realmente ¿Y increíble la qué es situación. lo que se ha hecho mal, Fede? Bueno, yo pienso que lo que se ha hecho mal es justamente la falta de testeos, que únicamente se puso el énfasis en el confinamiento. Además, el hecho de este estado paternalista, de que lo que tiene que hacer es cuidarnos después de 106 días, está bien, el Estado tiene que cumplir obligaciones, pero no puede seguir, digamos, limitando los derechos de la misma forma que al principio. O sea, el Estado hoy puede venir válidamente, legalmente, constitucionalmente y decirme, mire, señor, usted, por culpa de esta pandemia, tiene que salir con mascarilla, con una máscara, usted tiene que estar distanciado menos de 2 metros de otra persona, usted no puede ir al cine, usted no puede ir al teatro, y son restricciones lógicas, que son aceptables. Ahora,
que el Estado no me permita a mí salir a la calle, sino para comprar comida, que no me permita dar una vuelta manzana a mi casa, alrededor de mi casa para airearme, que no me permita ir a darle un beso a mi mamá y a mi papá. O sea, que no me permita salir a caminar, cuando está científicamente comprobado que el contagio no es al aire libre. O sea, que el riesgo del contagio al aire libre con uso de mascarillas y distanciamiento es prácticamente nulo. Porque Entonces, sí, porque estamos poniendo el énfasis donde no hace falta. Ya, con esta dinámica, ¿no? No solamente vais a estar 100 días, sino va a llegar Navidades, el Año Nuevo, ¿no? Y como van a seguir existiendo casos, van a seguir todos ahí confinados. Pero absolutamente. Aparte tenemos el mal timing incluso de que la cuarentena lo que hizo fue, de alguna forma, que no sea estrepitosa o geométrica el crecimiento de las infecciones, pero la hace convivir con las infecciones de invierno, las infecciones típicas respiratorias de invierno estacionales. Con lo cual, yo hasta no sé si el timing fue bueno. O sea, me parece que entramos a la cuarentena de forma apresurada, de forma sin la debida planificación, de forma improvisada, y evidentemente no hay un plan de salida. No hay un plan de salida, porque si bien dicen que van a aumentar los testeos, uno prende la televisión y lo único que ve es policías controlando a la gente que va a trabajar. O sea, fíjense lo ridículo. Argentina es uno de los únicos países del mundo donde para ir a trabajar tenés que esconderte de la policía. Es ridículo. Perdona, O sea, perdona que me sonría, pero evidentemente, como lo cuentas, por lo menos, tiene tela. Oye, ¿qué tal el asunto en Chile? Que también tengo conocidos allí y me dicen que están también hasta las narices ya del tema. Es decir, sacaron pecho al principio, pero se están hundiendo otra vez en la miseria. claro, Chile lo mismo. Chile tiene ahora, digamos, 285.000 infectados y 2.498, perdón, con 2.500 más que las últimas 24 horas y 5.920 muertes a un ritmo de 160 muertes por día. El asunto en Chile es que las informaciones dicen que habría una mejoría. El ministro de Salud, que se llama Enrique País, informó que en los últimos 7 días se registran 18% menos de casos nuevos y un 16% menos de casos con relación a los últimos 14 días. Y que lo más importante, según informa el ministro, sería que esta mejoría se observa sobre todo en la región metropolitana, que es donde se encuentra la capital, Santiago. Pero como vos bien decías, recordemos que Chile, con 19 millones de habitantes, es el 7º país con más contagios del mundo, por encima de Italia y de España. Bueno, y Brasil echando humo, ¿no? Bueno, Brasil también. Pero pasa que Brasil tuvo siempre, digamos, un comportamiento muy errático Sí. con el manejo de la pandemia. Brasil tiene más de 1,5 millones de infectados y 61.884 fallecidos. A ver. Joan Miquel no sé si está de acuerdo con lo de Brasil. A ver. Sí, claro. Estoy de acuerdo, doctor. Veo a Federico que cuando habla de Argentina, como si fuera argentino, Federico, es que te pones así que te enciendes. Ni que fueras argentino, cálmate. 106 días ahí encerrado. Claro, no solo... Ya. No es lo mismo. Sí, además en otras regiones de Argentina la verdad es que está más o menos la normalidad, pero tú estás ahí en la zona cero, donde ni te dejan, ni puedes hacer, ni nada, ¿no? Pero tú cálmate, no lo vivas como un argentino hablando de Argentina o de una final del Mundial, que no puedes hacer nada, ¿no? A mí hay 2 países que me importan mucho y que los guardianes preguntan. Uno es Estados Unidos, pero luego vendrá Alex desde Miami, que nos va a poner al día. Pero hay otro país que nos preguntan muchísimo, igual que Brasil, es México. ¿Qué sabes de México? Pretende lograr la reapertura ordenada, gradual y escalonada de la vida, no solo económica, sino también social y educativa del país. Sin embargo, las autoridades continúan recordando la importancia de continuar atendiendo a todas las medidas básicas de higiene y el distanciamiento social para frenar la propagación del virus. Y tengo muchos datos interesantes de México. Por ejemplo, en esta semana 14 entidades federativas, que son los estados, se encuentran con el semáforo rojo, que es el estado de alerta máximo, y las 18 restantes con color naranja, que representa alto riesgo. Y obviamente la Ciudad de México sigue registrando el número más alto de contagios a nivel nacional, tanto de muertes como de infectados. Pero fíjate qué curioso, oye, Federico, Joan Miquel, que resulta que el número de asesinatos en México actualmente estaba prácticamente parejo
al número de muertos por coronavirus. O sea, es algo terrible, ¿no? O sea, o te mueres por una cosa o te matan por la otra. Claro, totalmente. Lo que pasa es que hay que buscar un adecuado digamos, y científicamente comprobado equilibrio entre una cosa y otra cosa. Por ejemplo, lo de Brasil es el extremo del desmanejo, ¿no es cierto?, de la negación. Pero probablemente lo de Argentina sea el extremo del exceso digamos, en un mecanismo que por sí solo no resulta suficiente. O sea, evidentemente tenemos que entender que hay que convivir con esta infección, o sea, con el coronavirus. Entonces, no se puede tener la misma normalidad que se tenía antes, pero tampoco se puede vivir encerrado para siempre o por 4 meses casi, como llevamos acá en Buenos Aires, porque, a ver, ¿a quién se le puede ocurrir que se pueden vivir 4 meses sin trabajar, por ejemplo? Salvo que uno sea, digamos, que sea gente de altísima posición económica. En Sudamérica eso es imposible. No hay manera de que se puedan pasar 4 meses sin trabajar. O la persona que trabaja por su cuenta, que tiene un negocio, y en los últimos 4 meses lo pudo abrir solamente 20 días. ¿Cómo le puede decir a esa persona, bueno, mire, ahora usted no vuelve a trabajar, cierra? ¿Por qué? Y porque tenemos que volver a encerrarnos, porque, como dijimos, hicimos la cuarentena, que le hicimos cerrar su negocio, diciendo que era para mejorar el sistema de salud, pero bueno, ahora vamos a apilar cadáveres. O sea, el Estado tiene que tener respuestas acordes. Lógico, lógico. Incluso con mascarillas de mejor calidad o lo que sea, aunque sean las más caras, siempre saldrá mucho más barato, por ejemplo, que andar dejando a todo el mundo encerrado en su casa. Joan Miquel. Sí, Federico, que cuando te hice la pregunta sobre México, a ver si lo puedes resumir porque de forma breve, porque se te cortó el sonido y los guardianes están escribiendo en el chat del YouTube que no se escuchó tu respuesta. Entonces, resumen en 10 segundos, en 20 segundos, la situación, el estado actual de cómo está México, por favor. Bueno, vamos a ver. Números: 239.000 confirmados. Muertes: 29.189. Y México hace un mes que está en la nueva normalidad, ¿sí?, que es la estrategia que desarrolló el gobierno para la reapertura ordenada y gradual, no solo de la economía, sino de la vida social y educativa del país. Esta semana, de las 14 entidades federativas de México, que son los estados, 14 entidades federativas están en alerta roja, con semáforo rojo, que es el máximo nivel de riesgo, y las 18 restantes bajo color naranja, que representa riesgo alto. Yo no sé si le tienen manía a López Obrador o a México, o a algunos sitios, me refiero a las autoridades sanitarias mexicanas, pero al menos en redes sociales, bueno, las de Brasil tampoco es para tirar cohetes, ¿no? Pero siempre hablan de lo inexactas que son, de un montón de cosas que se inventan poco menos que las estadísticas. Bueno, mira, el manejo de la información es un tema a nivel terrible, mundial. A nivel mundial, exactamente. Oye, ¿y Perú? ¿Cómo va la cosa? Bueno, en Perú, que nos cedió el puesto de la cuarentena más larga del mundo, porque... ¿En serio? Digamos, sí, porque fue de 106 días también, pero ya terminó. Miren, Perú tiene 292.000 casos confirmados con 10.045 muertes. Y en una medida que para mí es del más absoluto sentido común, Perú inició este miércoles un desconfinamiento gradual para reactivar su semi-paralizada economía. Las calles de Lima, de las principales ciudades, volvieron a poblarse de gente después de, como les decía, 106 días de cuarentena estricta. ¿Y Uruguay? ¿Cómo va la cosa? Bueno, en Uruguay la cosa va mejor, ¿no es cierto? Es el país, digamos, que se lleva todos los aplausos de cómo manejó la pandemia en Latinoamérica. Ustedes habrán visto, saben perfectamente que la Unión Europea reabrió sus fronteras y solo 2 países de América pueden viajar a Europa. Uno es Canadá y el otro es Uruguay, que es el único de la región. O sea que Uruguay se lleva el premio. Sin embargo, esto es un tema interesante, hubo recientemente brotes, dos diferentes, pero de gente que infectó llegando desde Argentina y otros desde Brasil. Mira, no quería hacer la broma de que seguramente debe ser un argentino visitándolo, pero sí, ¿verdad? No tenemos tristemente el récord, digamos, nosotros solos, porque los brasileños también se lo hicieron, pero claro, o sea, Uruguay hizo una política súper inteligente, súper, digamos, desarrollada, de vanguardia, de lucha contra la pandemia, y se ve afectado por sus vecinos.
digamos, esta noción de que estamos todos biológicamente conectados se muestra más que nunca. Pues Federico, muy buen repaso. Ya sabes que tengo un montón de seguidores en Argentina, muchos fans tuyos además, que están esperando. Espero que se vayan poniendo, que vayan mejorando, pero no, queda rato para esto. Ahora somos nosotros que nos reflejamos en ustedes, porque dentro de relativamente poco, 3 meses, 2 meses y algo, empezará el otoño aquí. Claro, ahí se va a ser el tema fundamental, digamos, cuando vuelva el frío que favorece la circulación de este tipo de enfermedades. Ustedes tendrían que ser sumamente cuidadosos ahora, justamente, para prevenir para esa época, porque sin duda cuando viene el frío, que te lo digo acá en Buenos Aires, se aceleran no solo el coronavirus, sino las demás enfermedades estacionales. Y eso sí contribuye a una mayor ocupación de los sistemas sanitarios y es un problema. Federico, muchísimas gracias. Vale, seguimos en contacto. Muy buenas noches, buenas tardes allí en Argentina. Un saludo hasta luego, grande, Fede. Hasta luego. Chao. Hasta luego.